Sí, no, desde nuestro punto de vista, con los números que estamos manejando, pero todavía no tenemos un número global a nivel país porque se están relevando por CDA, pero si sigue esta proyección que recabamos en el CDA Caguazú Este y si esta misma tendencia sigue con los otros CDA, estaría alrededor de un 15 a 20% lo que sería el daño y no sería un daño muy grande lo que sería la producción de tomate a nivel país. Sí, sí, esta tendencia al cierre de los relevamientos de datos en la plataforma institucional, vamos a tener los números redondeados, los cuales nuestros superiores se encargarán de publicar a la ciudadanía. Pero ahora mismo con esta tendencia es muy esperanzador porque no estamos encontrando altos porcentajes de pérdida gracias a que la mayoría de los productores utilizaron las técnicas de cobertura con manto térmico y algunos productos bioestimulantes para poder mitigar el daño. Con respecto a este dato que brindaba, estas son perspectivas de la producción frutícola. Así mismo, estamos hablando de lo que es tomate y pimiento. Lo que es pepino, cucurbitáceas en general, no siguen esta misma tendencia y en mi caso no manejo datos específicos, pero por la sensibilidad de esos rubros, generalmente ni con mandos térmicos, con la disminución de la temperatura, esos rubros casi ya no tienen un desarrollo fisiológico normal porque ellos no aguantan temperaturas muy bajas. No es lo mismo que el tomate y el locote. Ingeniero, le quería consultar porque hablaba justamente de estas medidas de prevención, también hablaba de elementos que pueden ir utilizando. Nosotros estamos iniciando recién el invierno, ya se dieron estas temperaturas. ¿Qué tiene que tener en cuenta el productor que sigue trabajando justamente en sus cultivos a la hora de poder prevenir estos daños, de prevenir un impacto bastante fuerte en sus cultivos? ¿Cuáles son esas medidas preventivas para que podamos también nosotros recordar a los televidentes? Sí, hay estrategias químicas, hay estrategias así mecánicas que se pueden utilizar para poder mitigar, prácticamente anular lo que sería el efecto negativo. Es difícil pero para poder mitigar los daños, para que la planta siga produciendo en estas condiciones extremas. Lo más recomendable es seguir las alertas tempranas, que generalmente salen 2 a 3 días antes del evento. Eso nos da la ventaja de poder aplicar productos que se llaman señalizadores térmicos. Los productos señalizadores térmicos son los que tienen la capacidad de ayudar a la planta a que tenga una resistencia celular y afecta directamente a lo que es la resistencia natural de la planta en cuanto a la densidad de la savia durante 24 horas antes del evento. Eso ayuda mucho para que la savia de la planta esté un poco más resguardada y no se congele tan rápidamente, porque el tema de las heladas es que al congelarse el agua que se encuentra dentro de las hojas, dentro de los tejidos de la planta, se congela y al descongelarse aumenta de volumen y al aumentar de volumen rompe los vasos y al romperse esos vasos se ven daños, necrosis y daño estructural en lo que es el sistema de los tejidos de la planta. Entonces, los señalizadores térmicos, 24 horas antes de la aparición del evento, es la recomendación. Hay un señalizador térmico que se trae de otro país, no puedo decir el nombre comercial, ¿verdad? Pero si buscan en internet señalizador térmico, les va a tirar ese, y cuya dosis es 40 gramos por cada 20 litros y se aplica 24 horas antes del evento. La otra estrategia mecánica es la de tapar el cultivo con un material que se llama manto térmico. Es un material parecido a un algodón que cumple la función de una nube. Por lo tanto, el porcentaje de humedad debajo de ese manto térmico aumenta. Al taparse los bordes, la velocidad del viento se ataja, por lo tanto le ayuda a esa parcela tapada y cubierta a crear un pequeño microclima que le da una ventaja de 3 a 5 grados más que la zona que no está protegida. Por lo tanto, si estamos en 0 grados, si tenemos manto térmico instalado y bien instalado, tenemos una ventaja de 3 a 5 grados más dentro de ese área protegida, debajo de ese perímetro cubierto. Por lo tanto, le ayuda a la planta a aguantar y a no llegar a un punto de congelamiento. Y al no llegar a un punto de congelamiento, lo único que tiene son estrés por el golpe térmico, ¿verdad? Pero para eso se utilizan estrategias de aplicación de bioestimulantes al día siguiente.
al día siguiente se aplican bioestimulantes que serían unas vitaminas para la planta para que se puedan revigorizar y recuperar de ese estrés grave por el bajón de temperatura que le cause esa helada en esa noche, ¿verdad? Perfecto, ingeniero. También le quería hacer una consulta porque ya hablaba justamente de estas medidas de prevención que son fundamental. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser los cultivos que ya quedan, que fueron relativamente golpeados en estas heladas, en estos días de heladas que tuvimos, pero que todavía pueden recuperarse, ¿existe esa posibilidad de justamente recuperar esos cultivos o tratar de paliar esos efectos que dejó? Sí, y ahí ya estaríamos entrando a una parte un poco más especializada. Ahí se evalúa el porcentaje de daños. Cuando hablamos de porcentaje de daños ocasionados en la estructura fisiológica de la planta, estamos hablando, sí, la parte congelada, la necrosis del tejido, o sea, aparece en la parte de los brotes tiernos. Por lo tanto, si es este nomás, y la parte principal del tallo no se encuentra necrosada, se hace un corte apical y se sella con un fungicida de contacto, preferentemente de origen cúprico, con un bioestimulante para poder inducir a la planta a que se cure y vuelva a rebrotar con un brote nuevo. Pero estamos analizando desde el punto de vista daño apical o al menos un 30% de toda la estructura de la planta. Si tenemos daños por más de 50%, si la mayoría de las hojas están necrosadas, los brotes también se necrosaron y parte del tallo está dañado porque se congelaron los vasos del tallo, generalmente ya no hay nada que hacer. Gracias a Dios, en las parcelas que nosotros estamos visitando nos estamos encontrando en un 90% de ese tipo de daño. La mayoría de los daños que estamos encontrando son necrosis y colapsos vasculares por congelamiento en la parte apical y en la parte de alguna de las hojas. Inclusive algunas de la mayoría de las frutas no llegaron a un punto de colapso, por lo tanto es todavía recuperable y va a ser posible cosecharlo, pero hay un riesgo de 5 a 10% a nivel país que va a tener colapso generalizado. Generalmente ese tipo de colapso ocurre en las zonas más bajas del país, en donde la incidencia de la helada es más severa y mucho más agresiva por las condiciones edafoclimáticas que presenta la zona. Perfecto, ingeniero. Para poder ir redondeando entonces y también poder cerrar con este tema, si bien existieron pérdidas, existieron daños, entonces hablando netamente del tomate, no vamos a tener un impacto muy grande por lo que ustedes están observando hasta el momento con los datos que están relevando. Sí, si mantenemos, rogamos, ¿verdad? Que esta tendencia se mantenga. Entonces no tendríamos mayores problemas en lo que serían las proyecciones que nosotros estábamos manejando desde el principio de la zafra tomatera. Y en el transcurso de hoy y mañana yo creo que se estarían cerrando ya lo que serían los relevamientos generales, pero nos ayuda mucho esta tendencia que estamos teniendo acá, basura. De toda esta población de productores, solo 40 productores reportaron daños y alrededor de un 50-60% en forma general es un dato muy importante que nos da una esperanza de que la incidencia de la helada a nivel global no va a ser demasiada, porque si no, si tuviésemos un reporte de 200 300 productores en una zona, significaría que la mayoría de los productores fueron afectados, ¿verdad? Pero la buena noticia es que aquellos productores que cubrieron y utilizaron las técnicas de mitigación, lograron salvar, porque tenemos reportes de los que lograron salvar, videos, inclusive testimonios de productores que aplicaron las técnicas, no durmieron esa noche, regaron su parcela para aumentar la humedad y lograron salvar. El sacrificio fue tremendo, pero los resultados fueron muy positivos. Aquellos productores que pensaron que con 98% de humedad no iba a haber una helada muy agresiva y su zona de la parcela específicamente era relativamente alto y estadísticamente en esa zona nunca heló, muchas veces no cubrieron, no regaron y lastimosamente desencadenó una pérdida parcial y total de su parcela.